Facundo Ahumada, bienvenido. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Bien, Arturo? ¿y usted, señor? Bien, bien, perfecto. Había seguido y me había sumado, pero no me veías, no sé. No me aparecía, claro, te buscaba y no te encontraba. ¿Cómo está, señor Facundo? Bien, 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 bien. Ahí estamos en la lucha. ¿Con la cuarentena? Sí, 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 sí. Con la cuarentena, Bueno, sí. como es de costumbre acá, como todos los colegas que pasan, necesito que te presentes. ¿Quién es el famoso Facundo Ahumada? Fa- Famoso. El famoso. No, la verdad, Arturo, es que en mi corazón hay un entrenador de campo, digamos. Eso es lo que yo siempre he soñado hacer. He siempre luchado eh, y sigo luchando, ¿no? Para tratar de entender la máquina humana y todo lo que uno puede hacer para que rinda al máximo, ¿no? Eh, tenga el objetivo que tenga el deportista que con el que empiece a trabajar, lo que a mí me hace feliz, digamos, es eso, ¿no? Tratar de entender al cuerpo, entender al organismo para, bueno, buscar objetivos, ¿no? Pueden ser de salud, pueden ser de superación personal, pero bueno, lo que me hace feliz es eso, ver las transformaciones que se pueden lograr cuando uno hace un trabajo, hace un proceso, se compromete con un objetivo y trabaja para lograrlo, ¿no? Así Perfecto, tú que, estudiaste licenciatura. ¿cómo? Estudiaste licenciatura en Yo educación física. ¿Qué estudiaste? es un camino largo, Arturo, ¿eh? A No ver, sé si... cuéntame, relátame un poco. ¿Cómo? ¿Cómo? Relátame un poco cómo fue ese camino. Bueno, es un camino largo. Empezó en el profesorado de educación física, que, bueno, tomó 4 años. No sé si les pasará, bueno, a algunos de los que están escuchando o quizá a muchos colegas que puedan llegar a sentirse identificados con lo que yo sentí, pero bueno, a mí me quedó sabor a poco con el profesorado. Sentí incluso que estaba perdiendo el tiempo y por ahí conocer a mi esposa que era médica y que estudiaba muchísimo, es como que hasta me hizo sentir un poco mal, ¿no? Y, y en el camino es como que, bueno, el otro día le contaba a mis hijos que hace 20 años le había pedido dinero a mi abuela para comprarme mi primer libro, que fue el Guyton, el Físilo. Fisiología Médica de Guyton en el año 2000 me lo compré. Bueno, tuve que hacer un montón de cosas para comprarme ese libro, pero bueno, más o menos hace 20 años empecé a trabajar duro. Dije, bueno, la verdad que hay que trabajar más duro, siento que esto no camina y ahí siempre hay algún disparador, algún docente que te inspira. Y después hicimos una licenciatura en educación física que era en Catamarca, que es un lugar que está relativamente cerca de Córdoba, bueno, a 400 kilómetros, y es una universidad que siempre se caracterizó por, bueno, una licenciatura que tenía mucha orientación a la fisiología, al entrenamiento, y fue una linda experiencia, y mientras hacía la licenciatura es como que algunos cables se me cruzaron y decidí estudiar química. Hice una licenciatura en química en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, así que le dediqué 6 años, me quemé la cabeza 6 años ahí, y la verdad que fue muy duro, muy complejo por toda la incomodidad que me generó, ¿no? Porque la verdad que absolutamente un sapo de otro pozo, ahí no me entendían, o sea, si hay un lugar donde no debería ir un profesor de educación física es a una ciencia dura como esa, ¿no? Como la química, la matemática, la física, pero bueno, al mismo tiempo me abrió mucho la mente eso, y si bien en algunos momentos uno hace ciertos golpes de timón porque lo siente, y en algún momento sentís que hasta te perdes, después cuando empezás a unir puntos te ayuda muchísimo, porque cuando me puse a trabajar en desarrollo de software y en ciertas cosas, me ayudó muy mucho toda esa ciencia dura que también me ayuda para leer trabajos científicos, bueno, para hacer muchísimas cosas hoy en la actualidad, ¿no? Eh, Así que, bueno, después siguió el camino y sigue, ¿no? O sea, después hice un máster en España, en la Universidad de Murcia, y no me rindo al sueño de hacer un doctorado, ¿no? La tesis doctoral es un sueño que uno siempre
tuvo, y seguramente voy a estar feliz de seguir mi formación, digamos, haciendo una tesis doctoral, ¿no? Así que estudiar es algo diario, digamos, es parte también de la felicidad, ¿no? Como ahí dijo, como decía en un comentario, estudiar no ocupa espacio. ¿Ah? No te creas, ojo, porque hay una tesis doctoral, hay una tesis doctoral en Córdoba que justamente ya trata de eso, ¿no? Ahí de las bases fisiológicas de la memoria y todo, y sí que ocupa, sí que ocupa espacio, Ah, pero bueno, pero abre la mente, ¿no? Abre un poquito la mente y ayuda mucho, ¿no? A seguir entendiendo. Bueno, hay que enfocarse por ahí, qué sé yo. Al final después es mucho tiempo, mucho esfuerzo y hay que ir enfocándose, ¿no? Enfocándose en lo que uno quiere hacer, porque tampoco tenés 4 vidas para estar. Pero bueno, estudiando, oye, cuando egresaste de la licenciatura, ¿estudiabas química y a la vez trabajabas o solamente te dedicaste a estudiar química? y trabajar, no, una locura, Arturo. ¿A qué, No, qué área te dedicaste? ¿Para dónde fuiste? ¿Cómo llegaste a esto lo que está hoy día? ¿Qué te llevó para allá? ¿cómo? ¿Qué es lo que te llevó para allá? Porque hasta el momento estás dedicado full al endurance y todo lo que es implementación de nueva tecnología, pero ¿cómo llegaste a eso? ¿Qué camino te llevó para allá? A meterme a ciencias químicas. Ujú. No, 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 Bueno, no, sí. a lo que estáis ahora, a lo que estáis ahora, endurance. ¿Qué te Ah, llevó qué para endurance? bueno, no, vos sabés que siempre me gustó mucho a mí, siempre me gustó, como siempre, muchísima, pero muchísima actitud, pero muy poca aptitud. Y a mí el deporte de resistencia siempre me gustó, siempre me costó muchísimo, pero siempre me gustó, sobre todo el ciclismo, es un deporte que siempre me ha gustado y los deportes de resistencia, qué sé yo, también debe tener un poco con las características de cada uno, son deportes que por ahí no dependés tanto de otros, podés agarrar tu bici y te internas en un lugar y avanzás, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por ahí yo siempre he sido por ahí a veces un poco solitario, entonces por ahí no me ha costado, no me cuesta por ahí hacer 5 o 6 horas o la hora que tenga que hacer, no es el problema estar solo, ¿no? Lo puedo hacer bien. Por ahí los problemas son otros, que tenés familia, tus hijos, tu esposa, todos te reclaman y no te podés aparecer 5 horas porque cuando volvés no te dejan entrar en casa. Pero bueno, la verdad que siempre me gustaron y, y creo que todos los deportes son lindos, pero estos a mí me gustan mucho. Quizá también por la variable de que toda la parte física eh, es muy importante, a diferencia de otros deportes que tienen mucha demanda técnica o otras variables que entran en juego que son igual o más importantes que el rendimiento físico, ¿no? Y dentro de ese proceso fue que se te generó esa idea de crear todo un sistema tecnológico para llevarlo al endurance. Bueno, ese también fue un proceso largo, digamos, pero bueno, al final yo siempre siento que hay muchas cosas sueltas, muchos cabos sueltos, pero que nos faltan herramientas, ¿no? O sea, incluso al congreso ese que suelen dar ahí en la Universidad Finisterra, en Santiago, yo he ido varias veces, y ha venido gente de mucho nivel y por ahí brindan conceptos que al final uno como oyente no sabe cómo explicar. O a veces lees libros, viste, lees libros de periodización, libros de distintos temas, que te hablan de un montón de gráficos, un montón de cosas, un montón de fórmulas, pruebas físicas, pero no tenés cómo integrarlas. Yo siempre sentí que no tenía una herramienta que me permitiera aplicar todo ese conocimiento, ¿no? Ese fue por lo menos mi motor. Mi ¿Cuál fue motor tu para primera desarrollar. herramienta? ¿Cómo? ¿Cuál fue tu primera herramienta que desarrollaste? Eh, bueno, al final lo que quizá hemos hecho todos, ¿no? Uno empieza por ahí con hojas Excel, trata de ver qué hay, o con un Word incluso, ¿no? Un Word muy simple, empezás con eso, con lo más sencillo, empezás a hacer tablas, escribís algunas fórmulas, algunas cosas, y bueno, al final
pasó bastante tiempo y di con un equipo que desarrollaba software, ¿no? En Córdoba, desde donde yo soy, en Argentina, hay un polo tecnológico grande, hay mucha gente que se dedica al desarrollo de software. Y bueno, di con un equipo que desarrollaba software y nos metimos un poco en esa locura de desarrollar un software a medida, que es algo muy difícil, ¿no? Es algo muy, muy complejo. Tenés que estar medio loco para meterte en eso, pero bueno, la verdad que como no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, nos metimos de cabeza, pero si hubiéramos sabido a lo que nos enfrentábamos, yo no hubiera entrado quizás, porque es Que muy, nada muy... sabe, nada teme. como- sí, sí, seguro, eso me ha Oye, ¿y acompañado ese mucho. software cómo es? Cuénteme un poco. ¿Cómo, cómo? Coméntame un poco del software, cómo es, qué es lo que evalúa, qué es lo que tiene, cuál es la No, joyita. software relativamente, digamos, la idea es simple, es decir, tener una herramienta. eh, si te pones a pensar, hoy en día hay muchísimos dispositivos dando vuelta. La gente usa, sobre todo los deportistas de resistencia, usan mucho Garmin, ¿no? Usan Garmin para correr, relojes, en las bicicletas, para nadar. Y todos esos dispositivos almacenan datos, ¿no? Lo que pasa es que muchos entrenadores al día de hoy que desarrollan hojas Excel o PDF o distintas herramientas de comunicación con sus atletas pierden muchos datos. Porque vos imaginate, Arturo, que cualquier deportista de resistencia entrena 300, 400, 500 horas por año. Entonces pasan 3 o 4 años y tenés 1500, 2000 horas de datos que si no los procesas y no los usas bien, es información muy valiosa que estás perdiendo, ¿no? Y encima a la gente le gusta por ahí usar otras cosas, usan otros dispositivos que generan datos que van no a Garmin, sino que van a otro lado, se hacen análisis sanguíneo, miden algo y son todos datos que quedan todos dispersos. Entonces es una locura. Si vos podés lograr centralizar todo eso en un solo lugar para poder usar esos datos, básicamente esto es decir, no tiene nada... no tiene nada misterioso, es decir, vos querés gestionar un proceso, ¿no? Son procesos que vos lo querés gestionar bien. Y bueno, para gestionar algo vos tenés que tener datos. Si no tenés datos, ¿cómo lo vas a gestionar, no? Es decir, yo tengo un negocio, no sé cuánto vendo, no sé nada del negocio, ¿cómo lo vas a, cómo vas a gestionarlo hacia un lugar, ¿no? Entonces esto es lo mismo, es decir, es un proceso con datos que te genera la máquina humana que hay que poder usarlos, hay que poder verlos primero para poder después tomar decisiones con esos datos, ¿no? El software básicamente hace eso, es decir, toma datos y te permite a vos diseñar entrenamiento. O sea, tomar datos, analizarlos, diseñar un entrenamiento, hacer ese proceso eh, que básicamente es lo que te permite hacer una mejora continua, ¿no? Es decir, bueno, este atleta corre tanto, entrena tantas horas, tantos kilómetros, eh, y eso es una cosa muy simple, porque imagínate que hay dispositivos que te están indicando frecuencia de paso, cuánto tiempo estás en cada paso en el suelo, oscilación vertical, incluso hasta te estiman variables muy finitas que si no tenés alguna herramienta quedan ahí imposibles de ser aprovechadas, ¿no? Entonces, bueno, hoy nos estamos encontrando un poquito con eso, ¿no? Con esa gran cantidad de datos y es una gran oportunidad para todos los profesionales. Aquí, Porque perdona, aquí si un profesional te pide un estilo, por ejemplo, te puedo pedir que este software, como dijiste, que va a medida, que tenga, por ejemplo, determinación de la velocidad de paso, el tiempo de carrera total, vaya ingresando todo y eso incluye también las evaluaciones fisiológicas dentro de eso para que la persona pueda programar. sí, sí, o sea, digamos, todos los datos que mida el dispositivo, eh, el software lo que hace es estar sincronizado con Garmin Connect, que es la plataforma donde estamos recolectando todos los datos, la mayoría de los deportistas de resistencia, y todo lo que entre a Garmin Connect, el software lo toma, porque eso es costoso, digamos, ¿no? Garmin, si vos haces un software y querés hablar, digamos, con Garmin, te cobra, no es gratis, digamos, ¿no? Te cobra eh, una suma determinada para poder activar eso y después tenés que generar todo lo que es la comunicación entre software, que son cosas que yo obviamente no,
no entiendo a nivel técnico, ¿no? Yo sé que nuestro software está sincronizado con Garmin y yo lo que sí sé son los datos, ¿no? Es decir, qué cosa es importante y qué no, o cómo tenemos que organizar toda esa información para que le sirva al entrenador, ¿no? Pero, a nivel técnico no sé qué es exactamente lo que hay que hacer ni qué código hay que meter para que se comuniquen las plataformas, ¿no? ¿Cuáles son Pero cuáles son tus evaluaciones estrellas que tienes que hacer? Esta se tiene que hacer obligación porque con esto podemos prescribir, determinar o planificar el entrenamiento de endurance. es buena tu pregunta, es bastante buena. Justamente hoy estuvimos hablando con todos los entrenadores con los que estamos trabajando, digamos, estamos trabajando en equipo sobre ese tema. eh, y bueno, tratando de simplificar un poco, ¿no? A mí me gusta medir mucho. Yo soy de medir. Y sí, viste, yo soy medio pero bueno, un talibán de la medición. Me gusta hacer valoraciones en laboratorio, me gusta hacer evaluaciones en campo, pero bueno, hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta el costo en tiempo, el costo que implica a veces el traslado, porque hay gente que tiene que venir de otros lados a nuestro laboratorio, si es que no tiene un laboratorio cerca. Pero yo te diría que la evaluación clave es tratar de determinar eh, cuál es la potencia, el ritmo, la velocidad en el V2 máximo. Es decir, eso es lo que estamos tratando de simplificar en la actualidad, ¿no? Es decir, ¿cómo podés hacer eso? Y pues en el laboratorio haces un test incremental, o sea, haces un test en rampa que te permite aproximadamente en unos 12 minutos encontrar la potencia de tu V2 máximo. Pero lo podés hacer en el campo usando una prueba contrarreloj, por ejemplo, una prueba contrarreloj de 5 minutos. Tú haces 5 minutos a tope, te quedás con esa potencia y esa potencia representa tu potencia en el V2 máximo. En la natación el equivalente serían los 400 metros a tope en el agua. Y en la carrera sería aproximadamente una milla. Una milla a tope te daría tu ritmo en el V2 máximo. Y esa, digamos que es una métrica crítica, clave. Porque si ese valor está bajo, no hay mucho, digamos, te tenés que enfocar en subirlo, ¿no? Y eso pasa mucho. La gente hoy en día, viste, como está medio de moda todo esto, la gente quiere empezar y hacer muchas horas y pierde de vista que es muy importante trabajar con calidad, ¿no? Es decir, hacer un trabajo, primero medir, ¿no? Es decir, bueno, ¿a dónde estás parado? Y eso yo le llamo, en nuestro sistema le llamamos los caballos de fuerza del motor. Si tenemos un motor con muy pocos caballos de fuerza, es mejor que te enfoques en darle caballos de fuerza primero y, y aprender por ahí de lo que hacen los atletas serios, que es que siempre empiezan por las distancias más cortas. Si vos te fijas en el atletismo, la gente empieza por las distancias cortas. Hacen los 1500, sí. Fíjate, por ejemplo, lo que hizo Luis Kipchoge, que bajó las 2 horas en el maratón el año pasado. Hicieron todo ese proyecto de Breaking Two, de bajarla. Bueno, no era Breaking Two, pero ahora era la continuación de que habían hecho inicialmente. Y él en su carrera deportiva empieza con las distancias cortas. Empiezan corren los 3 kilómetros, después van corriendo los 5.000, corren los 10.000 y se van dando todo un tiempo. Y claro, cuando llegan al maratón tienen un motorazo muy, muy desarrollado que les permite, bueno, mejorar umbrales, mejorar ciertas cosas. Pero hay mucha gente que quiere hacer el camino al revés, no se puede hacer al revés. No te conviene empezar, porque aparte te podés romper, ese es el problema. Tenés sobrepeso, no tenés historia de trabajo, no tenés muchas horas de entrenamiento y querés salir a correr 30 kilómetros de golpe y te rompes, ¿no? Entonces te conviene mucho más hacer algo mucho más simple, concentrarte en la calidad, aprender a correr, entrenar la fuerza, prolijito, construir esa cilindrada de a poco, darte el tiempo y, y por eso la evaluación clave es esa, ¿no? La que te permite determinar cuál es tu potencia o tu ritmo, tu velocidad en el V2 máximo, ¿no? Te da mucha Basado en información. eso, estás trabajando con zonas entonces. ¿Cómo? Trabajas con las zonas entonces, ¿Con para zonas? prescribir. Sí, sí, sí. ¿Cuántas zonas estás ocupando? Bueno, bien, bien. Buena pregunta. A mí me gusta usar 9 zonas. Yo estoy usando 9 zonas. Me permite... Lo que pasa es que con eso, Arturo, eh, cada entrenador tiene su, ¿viste?
los entrenadores yo veo que son como chefs. A cada uno le gusta preparar sus recetas con sus toques mágicos, pero sí es importante tener cierto hilo conductor, que es lo que yo siempre he tratado de hacer. Bueno, ahí veo que están esas preguntas, las dejamos. Sí, te la voy a leer. Sí, van saliendo a medida que vais contando. Fantástico, fantástico. Pero quiero escuchar tu zona, quiero saber por qué trabajáis con 9, no con 4, con 6. No, lo que te iba a decir es esto. Hay dos cosas que es bueno tener presentes en esto de las zonas, que es, por un lado, las fases. En las fases todos tenemos que estar de acuerdo porque, bueno, las tienen todos los humanos, ¿no? O sea, todos los seres humanos tenemos lo que se llama hitos fisiológicos. Son hitos o umbrales, digamos, que marcan cambios muy importantes en el comportamiento de nuestra fisiología. El primer umbral es el primer hito. Todos lo tenemos, no importa si haces rugby, ping-pong, tenis, bocha, ajedrez. Si yo te pongo a trabajar desde una intensidad muy baja y empezamos a aumentar la intensidad poco a poco, nos vamos a encontrar con el primer umbral. Después nos vamos a encontrar con el segundo umbral y después nos vamos a encontrar con otro hito clave que es el VO2 máximo, ¿no? Entonces, las fases de entrenamiento, lo que se conoce como la fase LIT o Low Intensity Training, la fase Threshold, ¿sí? Que es la fase 2, y la fase HIIT, hay amplio consenso en esas fases, ¿no? Entonces, por ahí ya tenés 4 grandes zonas, porque tenés una zona hasta el primer umbral, otra entre umbrales, entre el primero y el segundo, tenés otra más entre el segundo y el V2 máximo, y después tenés desde el V2 máximo hasta que la persona alcanza su pico de potencia o de velocidad, ¿no? Entonces ahí tenés, creo que es útil, digamos, consensuar el trabajo con esas 4 grandes zonas. El tema que ¿qué podés hacer vos después? Subdividir esas grandes fases precisamente en zonas, ¿no? Yo lo que hago es eso. A la fase 1, es decir, hasta que llegas al primer umbral, la divido en 2 zonas. A la fase 2 la divido en 2 más, la zona tempo y la umbral. Hasta llegar al V2 máximo divido 2 más, la superumbral y la V2 máximo. Y desde el V2 máximo hasta el pico de potencia o pico de velocidad o pico de ritmo, tengo 3 zonas más. Entonces eso me da 9, perdón. Me da 6 zonas hasta el V2 máximo y 3 más, uso 9. Y eso se pueden usar menos, ¿no? Al final las zonas es algo que no es que, viste, a veces nos confundimos porque creemos que la célula se da cuenta que vos estás, yo estoy en zona, bueno, la célula no se da cuenta de eso, o sea, el organismo no lo sabe. Nosotros lo estamos usando como para tener un sistema, como para ordenar nuestro trabajo y decir, bueno, armemos una progresión que nos permita trabajar con tantos minutos en esta zona y en N semanas llegar a tal tiempo y ver qué efecto produce eso, ¿no? Es como para ordenar nuestro trabajo. Para eso las usamos a las zonas. Pero las células no saben de eso, ¿no? Las células saben solamente que hay una demanda de ATP y hay que cubrir esa demanda de ATP con una oferta de ATP. Es lo único que saben. Y lo que saben es que no les gusta que las molesten con eso a las células. Las células están tratando de frenar todo para mantener la vida y mantener todas las cosas ordenadas. Cuando vos le estás pidiendo mucho ATP, bueno, no le gusta tanto, por eso, bueno, termina generando fatiga y ciertas cosas para que deje de molestar pidiendo tanto ATP, pero al mismo tiempo eso que pasa cuando hacemos un ejercicio, bueno, genera adaptaciones que son muy buenas, ¿no? Tipo biogénesis de mitocondrias y bueno, sobre todo esa que tiene muchísima relación con la salud, que bueno, que es otra cosa que a mí me importa mucho, ¿no? Hoy en día, habiendo tanto dopaje, yo creo mucho en el deportista sano, ¿no? Siempre creo en eso, ¿no? Y aliento mucho a que el deportista sea sano y no veo incompatible el deportista de super élite que al mismo tiempo es muy sano, una persona sana, una persona que duerme bien, que descansa bien, que está contenta y que en un procesos largos es capaz de exigir su organismo, bueno, a niveles muy altos, pero trabajando limpio, ¿no? Por ahí me fui un poco de las zonas a esto, pero bueno, veía que estaba relacionado. No sé si respondió la pregunta. Acá uno parte con algo y termina por allá arriba volando. Todos nos pasan, así que tranqui con eso. Oye, en el ciclismo te vas por el lado del potenciómetro y adiós pulsómetro.
Perdón, sí, ¿cómo dices, Arturo? En el ciclismo, ¿te vais por el lado del potenciómetro y adiós pulsómetro? No, 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 no. Vos sabés que, bueno, el otro día estuve bueno, ahí lo estoy viendo a Pere, estoy viendo a un colega. Qué bueno, Pere, que estés escuchando, me alegro. Un abrazo grande. Bueno, el otro día estuve en Rosario, me invitaron a una diplomatura en entrenamiento y tecnología y estuve dando unas clases ahí y me encontré a un fisiólogo del ejercicio, bueno, me, me junté a almorzar con un fisiólogo del ejercicio muy bueno que es Juan Carlos Massa, un recurso humano muy valioso que tiene, bueno, va a cumplir 70 años ya, un Sí. joven. Eh, y, y, bueno, estuvimos charlando un poco sobre, bueno, algunas cosas relacionadas a esto. Y él es un gran defensor de la valoración del lactato, ¿no? Eh, eh, y yo, bueno, charlando un poco con él, él tiene una visión por ahí distinta porque no ha trabajado en deporte de resistencia de manera tan enfocada, sino que ha trabajado en muchos deportes. Eh, yo pienso que hay que usar todos los datos, ¿no? Todos los datos para mí son útiles. No tenemos que desechar cosas antes de tiempo. Si tenemos datos de pulso, bueno, los usemos. Si tenemos datos de percepción, los usemos. Si tenemos datos de lactato, excelente. Si tenemos datos de potencia, fantástico. Y después tratamos de usar esos datos de la mejor manera, ¿no? Ese es el punto. Algunos dicen, no, esto no sirve, aquello no sirve. No, son todos datos, ¿no? El tema es saber qué decisiones vamos a tomar con esos datos. Yo creo que ahí hay mucho. Eso a mí me interesa mucho y es decir, cómo el entrenador toma decisiones con los datos. Porque, bueno, justamente el desarrollo de la plataforma me ha llevado a eso. Muchas veces me han puesto el cuchillo en la panza, a mí me han dicho, bueno, pero a ver, ¿cómo tomas decisiones vos? Y eso a veces cuando te agarra medio mal parado, te dice, bueno, a ver, tenés pulso, tenés este dato, tenés esto. ¿Cómo tomar una decisión? ¿Por qué va a entrenar 9 horas la semana que viene y no 8? A ver, explícamelo. Y bueno, cuando te hacen ese tipo de preguntas incómodas, es como que empezás a reflexionar un poquito más, ¿no? Que bueno, que a veces los entrenadores lo hacen justamente, por eso tienen tanta experiencia muchos y tienen ese ojo que, que no necesariamente pueden explicar por qué están tomando una decisión. Pero bueno, si haces un ejercicio y te pones a analizar lo que sería tu flujo de trabajo, es decir, qué variables mirás y cómo tomás decisiones en base a esas variables, es lo que nos puede ayudar a, bueno, amigarnos un poco con la tecnología y con esto de, por decirte, yo nunca me hubiera imaginado que iba a trabajar con un grupo de físicos. Ahí estábamos medio preliminarmente, que estamos trabajando con un grupo de físicos, o sea, son doctores en física, que hace 20 años que trabajan en inteligencia artificial. Porque claro, yo les tuve que explicar a ese grupo de físicos qué es el entrenamiento o cómo pones el entrenamiento en números, ¿no? Porque bueno, justamente, como antes yo comentaba que estamos teniendo una vorágine de datos y pasa en todo, ¿no? Pasa en las redes, pasa en todas las cosas que estamos haciendo, muchísimos datos y claro, el humano no los puede procesar. Hay tantos datos que hay muchas cosas que se le escapan al ojo humano. Entonces, yo realmente siento que la tecnología sí puede ayudarnos, como por ejemplo algoritmos de inteligencia artificial que nos ayuden a interpretar mejor los procesos y nos permitan integrar mejor todo, ¿no? Es decir, bueno, hoy en día te encontrás con datos, por ejemplo, de un deportista te puede dar datos de pulso de reposo, de horas de sueño, estados de ánimo, que ni siquiera entrenó todavía, ¿no? Ya te dio todos esos datos, peso corporal, eh, variabilidad de la frecuencia cardíaca. Después entrena y tenés datos de potencia, potencia media, tenés distribuciones de zonas, tenés variables biomecánicas durante el entrenamiento, horas de entrenamiento. Y todos esos datos, procesar todos esos datos, imagínate si trabajas con un cierto número de atletas, se hace medio imposible, inmanejable y te sobrepasa, ¿no? Entonces, bueno, esa, digamos, de alguna manera la tecnología viene un poquito a ayudarnos a eso, ¿no? A cómo podemos hacer a tomar mejores decisiones y bueno, la idea es tratar de desarrollar un asistente que justamente pueda ayudar al entrenador a tomar mejores decisiones independientemente de los objetivos que tenga el atleta, ¿no?
Perfecto. Aquí hay una pregunta, dice NutriSprint. ¿Qué opina del modelo Deeper? Sí, vos sabés ¿Es que zona? no lo he usado. Sé que es un modelo de zona, que me parece que lo ha desarrollado García Verdugo, que es un entrenador español, pero yo al menos no lo he usado. No lo conozco, no lo conozco mucho al modelo Deeper. Por eso, lamentablemente, no puedo decir mucho. Tiene una zona menos que tú. Ok, ¿hay más preguntas? No, no hay más preguntas. Dentro del modelo, entonces, tu importancia le da al VO2, obviamente buscando la potencia. Y de ahí vendrían siendo todas las otras No, evaluaciones que puedes perdón. tirar. Lo que me habías dicho, Arturo, disculpa por interrumpirte, pero me habías dicho, bueno, creo que te respondí. Yo creo que todo es importante, ¿no? Es decir, no desechar la frecuencia cardíaca por sobre la potencia, sino que creo que todo es importante, ¿no? Perfecto. Lo que te decía, tu base, ojalá siempre sea el cálculo del VO2 con su potencia y las zonas que podéis derivar. ¿Ese vendría siendo la madre para todo lo demás? Sí, de alguna manera sí, porque si vos tenés un vehículo con muchos caballos de fuerza, se hace mucho más fácil todo después, ¿no? Eh, ¿Qué cosas pueden pasar? Si tienes un muy buen consumo de oxígeno, se hace todo más sencillo. Porque lo que puede pasar es que, por ejemplo, el nitro de tu motor, es decir, cuando al motor te baja al tope, no sea tan bueno, entonces hay que ponerse a trabajar para hacer entrenamiento de fuerza, sprint, ciertas cosas que te permiten mejorar ese motor cuando le estás pidiendo que entregue toda la potencia que tiene. Pero eso se hace, y de hecho yo lo veo en procesos largos, cómo lo podemos mejorar, ¿no? Eh, y la otra cosa que te puede pasar es que tengas un umbral un poco bajo. Hay gente que por ahí tiene muy buen motor y tiene un umbral algo bajo. Me pasa con una ciclista que el año pasado ganó un mundial de mountain bike y tiene un motor impresionante, pero tenemos mucho margen para subir su umbral. Podemos mejorar su umbral. Pero bueno, con ese motor ya todo es más sencillo, ¿no? El problema es cuando tenés un motorcito muy chiquito de una cilindrada muy baja, que es algo muy común. Yo en el laboratorio 8 de cada 10 casos son así. Es el motorcito de baja cilindrada que hay que tratar de ponerle caballo de fuerza, básicamente, ¿no? Hay que Perfecto. lograr que... Otra pregunta acá dice, ¿has utilizado la variabilidad cardíaca para determinar las fases? Bueno, está buena la pregunta. Vos sabés que la variabilidad de la frecuencia cardíaca no tiene tantas aplicaciones durante el esfuerzo. Eso lo explican bastante bien Paul Lawson y Martin Buchheit en un libro, el último libro que tiene de entrenamiento intervalado, se llama, me parece, High Intensity Interval Training, Science and Practice, me parece que se llama el libro. Es un libro bastante denso, lindo libro, muy recomendable para leer. Y ellos desarrollan bien la parte de la HRV. Y bueno, lo que parece es que durante el esfuerzo no tiene tantas aplicaciones. Yo no le he usado para eso, no le he dado esa utilidad, sino que yo lo utilizo básicamente para ver la recuperación del deportista, ¿no? Uso concretamente una métrica dentro de todas las que te puede dar la HRV y le voy dando, la uso para eso, ¿no? Junto con la frecuencia cardíaca de reposo, las horas de sueño y algunas otras variables. Perfecto. Y otra pregunta para terminar, para la determinación del segundo umbral, supongo. ¿Qué opinión tienes para la prueba de lactato mínimo? Eh, eh, la prueba de lactato, que mínimo. Sí, dice, para la determinación del umbral 2, ¿qué opinión tienes de la prueba de lactato mínimo? Bueno, justamente estoy terminando de masticar un artículo bastante lindo que tenía pendiente de hace rato del grupo de... no me sale el nombre ahora. Es, es un científico del deporte que está en Australia, David Bishop. Fíjate el trabajo que se mandaron los locos, una locura. Hicieron test incrementales, o sea, hicieron test incremental variando la duración del palier. O sea, hicieron la duración del escalón de 1 minuto, escalón de 3 minutos, escalón de 4, escalón de 7, escalón de 10. ¿Y qué hicieron? Aplicaron 14 métodos para determinar umbrales y además determinaron en sucesivas visitas al laboratorio, midieron el máximo nivel de lactato en estado estable, que es la métrica, digamos, gold estándar, sería la referencia, y compararon
el MLSS medido en el laboratorio versus los 14 métodos para determinar umbrales con todas las duraciones de Palier que hicieron, o sea, usando el Palier de 3 minutos, de 4, de 7 y de 10. Una locura, el trabajo que hicieron. Y bueno, lo que se ve es que hay diferencias, ¿no? Te dan diferencias. Lo mejor es usar el MLSS, que es lo que yo siempre había pensado. Yo siempre había pensado eso, porque en realidad el MLSS te individualizás de cualquier metodología, porque tenés la metodología de Max, la metodología, bueno, hay un montón de métodos para decirte, bueno, el umbral está acá, ¿no? Lo que sería el umbral 2, el lactate threshold, el second lactate threshold, ¿no? El segundo umbral de lactato. Entonces creo que lo más apropiado es medir el máximo nivel de lactato en estado estable, que es algo bastante simple de entender, porque es la máxima intensidad a la que vos podés trabajar con una lactatemia constante, sin que el lactato se te dispare, ¿no? Por lo general ese valor puede estar, no necesariamente en todos los humanos, pero anda cerca de valores cercanos a 4 o 5 milimolar, ¿no? 4 o 5 milimoles por litro de lactato es donde se lo puede llegar a encontrar. En realidad en la literatura se habla de una franja un poquito más amplia, pero es algo bastante simple, porque lo que tenés, simple, yo lo he medido en el campo, por ejemplo, lo he encontrado muy bien en el campo, pero lo podés medir en el laboratorio, lo podés medir en la pileta, en cualquier condición. Lo que tenés que ir haciendo, lo que por ahí es medio costoso, es que tenés que tratar de sostener una intensidad por lo menos 30 minutos. Tenés que ponerte, nadar, pedalear o correr 30 minutos a una misma intensidad para de esa manera determinar que el lactato se mantiene constante, ¿no? Y esa es la forma más apropiada de medir el segundo umbral, ¿no? Esa sería la referencia. Si no podés hacer eso, porque es medio costoso en tiempo, bueno, hay otras metodologías. Exactamente el lactato mínimo, no sé exactamente cuál es, che. Habría que ver cuál es el método, pero bueno, puede ser útil. Hay que ver, ¿no? Si está validado y tiene su cierto soporte, a condición de que utilice siempre esa metodología, quizás te puede ser útil, ¿no? Porque te puede ir permitiendo ver cambios y tomando decisiones en un proceso. Ese es el tema también, ¿no? Si sos prolijo, digamos, y generas tus propias herramientas, si sos sistemático, te va a ser útil, ¿no? No hay que volverse loco con eso. Perfecto. Aquí otra pregunta, ¿qué opinas de cuantificar con el modelo ECOS? ¿Se podrá cuantificar con el software Endurance Tools? Buena pregunta. Y sabes que no hay que casarse con el modelo ECOS. El modelo ECOS, mira, yo le cuento para el que no sepa qué está bueno, porque en realidad lo que hace es un método para ponerle números a la sesión de entrenamiento. Es decir, cada sesión sabemos bien que es una dosis, ¿no? Se puede tomar como una dosis, o sea, como si fuera una dosis de un fármaco, que lo que va haciendo es producir una adaptación, ¿no? Entonces es bastante útil poner a toda la sesión en un número, es decir, poner esa dosis que viene dada por la cantidad y la calidad del entrenamiento, es decir, lo que dura el entrenamiento y cuán duro es. Y el modelo ECOS lo que hace es, primero ellos por lo general ahora creo que están usando más, pero siempre habían trabajado con 8 zonas, ¿no? Nosotros lo trajimos a Córdoba a Jonathan Ganado, que fue, bueno, que es uno de los que fundó de los que propone ese método, y yo también ya lo había visitado en España hace mucho tiempo, siempre he tenido buena relación con él, es un colega muy bueno, y lo que él propone es establecer zonas. Por ejemplo, vamos a suponer que son 8 zonas, y cada una de esas zonas tiene un número, tiene un valor. La 1 tiene un valor de 1, la 2 de 2, la 3 de 3, la 4 creo que es 4, en la 5 ya empieza a aumentar, no sé si en la 5 se va a 6, en la 6 se va a 9, y ese número empieza a aumentar como exponencialmente. ¿Por qué? Porque a medida que vos acumules tiempo en zona, el tiempo que acumulás lo tenés que multiplicar por ese factor. Por ejemplo, si pasás 1 hora en la zona 2, tenés que multiplicar 60 por 2. O sea, son 120 ecos. Y así sucesivamente. Entonces, el tiempo en zonas bajas no pesa tanto para la carga,
pero el tiempo en zonas altas pesa mucho, ¿no? Por ahí te clavaste un minuto en una zona que el factor es 20 y bueno, te suma mucho y tiene sentido, ¿no? Y después lo que hacen es diferenciar entre lo que es el ciclismo, la natación y la carrera y algunas cosas más. Es un modelo que está bueno, pero lo que voy es, hay otros que también están buenos, ¿no? El modelo TRIM para mí es muy útil y de hecho está validado en la literatura y es recontra simple. El modelo TRIM es simplemente, al final de la sesión, el atleta te tiene que dar un número 0-10 y te dice, bueno, ¿cuán dura sentiste que fue la sesión? Te dice 5. Si la sesión duró 2 horas, tenés que multiplicar 120 por 5 y ahí tenés los TRIM de esa sesión, ¿no? Entonces es muy sencillo, es una forma fácil, se puede usar para el entrenamiento de fuerza. Hay muchas metodologías de estas, ¿no? Hay muchas metodologías para cuantificar la carga. Por ahora en Endurance Tool tenemos el modelo de TRIM, justamente, y tenemos el modelo de TCS. Puede que en algún momento incluyamos los ecos. La verdad que es un buen método y yo lo que veo que es bastante sensible, ¿no? Porque justamente cuando tenés pequeños cambios en los tiempos en zona, el modelo de ecos te lo detecta rápido, ¿no? Es como muy sensible para diferenciar sesiones que a veces el modelo de TCS no. Por ahí el modelo de TCS, todos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Todos tienen sus limitaciones. Eso es lo bueno también tenerlo presente. Y si sos sistemático y prolijo en el trabajo, a todos les podés sacar provecho, ¿no? Perfecto, aquí te pregunta, ¿qué libro recomiendas para integrarse en estos temas? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. ¿Qué libro recomiendas para integrarse en estos temas? Bueno, hay muchos. Hay muchos libros, ¿no? ¿Por dónde parte? Uno bueno es el Endurance Training de Íñigo Mújica. Ese es un buen libro. La verdad que es un libro que está bastante bien. Al final cada capítulo es como una revisión. Entonces, es como por ahí, sí. Es un buen libro para considerar. El libro ese de Paul Lawson creo que es muy bueno. La verdad que es muy bueno, es buenísimo ese libro. Han hecho una revisión muy, muy extensiva. Y ese libro tiene muchas aplicaciones, no solamente a los deportes de endurance. Tiene capítulos de deportes de equipo, capítulos de deportes de combate. Tiene una parte inicial, introductoria, de 9 capítulos, o más o menos 9, 10 capítulos, que está muy buena, que habla de muchas cosas, muchos conceptos. Entonces ese creo que es un buen libro. El otro libro que es una bestialidad es el Lore of Running de Tim Noakes. Ese libro es una locura, ¿no? Ciencia del running sería la traducción. Es una bestialidad ese libro. Es un libro que tiene más o menos unas 1000 páginas y cómo será si tuvieran que haber incluido las referencias, tendría que ser otro libro más cantidad de citas que tiene, por eso te las hacen descargar de un lugar. O sea, te vas a una página, las tenés que descargar porque no hay forma de bajar las citas, ¿no? Es una locura ese libro. El trabajo que hizo Tim Noakes con ese libro es tremendo. Es muy bueno para leerlo, porque habla de todo también. Nutrición deportiva, biomecánica, entrenamiento de fuerza. Tiene unos capítulos que escriben grandes atletas de la historia. Está buenísimo. Te cuenta cómo entrenaba Emil Satopek allá por el 50, cómo entrenaban grandes de la historia. Tiene un capitulito de Mark Allen. No, está muy bueno ese libro. Por lo menos para mí me parece que son libros muy, 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 muy buenos para masticar, ¿no? Acá hay otro. Cuando los atletas hacen rodillo, ¿cómo manejan las cargas de STS, el índice de cansancio, en el Endurance Tools? Por ejemplo, en el rodillo que hace entre 50 y 60 TSS. Bueno, está buena la pregunta. Training Stress Core. ¿No? El Training Stress Core. Sí. Lo que pasa es que justamente ahí hay un tema, ¿no? Porque vos podés llegar a los mismos TCS de distintas maneras, ¿no? Y es una de las limitaciones que tiene. Una de las limitaciones grandes que le veo a los TCS es que se calculan en base a un valor medio. Cuando vos metés un valor promedio, ¿viste? Es medio difícil. O tiene limitaciones, ¿no? Porque la fórmula del TCS, bueno, por ahí va a ser medio técnico meterse en eso, pero básicamente tiene un componente relacionado a la intensidad y tiene otro componente relacionado
a lo que dura el entrenamiento. Pero el componente relacionado a la intensidad es como un promedio, es básicamente una especie de media de la sesión. Entonces, muchas veces es engañoso el TCS, te miente. Por ejemplo, en cierto tipo de competencias, como son las de cross country olímpico de mountain bike, se infla mucho en los TCS. Obtenés TCS que no son real, ¿no? No son reales, es como que hay que tener cuidado. Entonces, yo te diría, está bien mirar los TCS, pero también tener en cuenta lo que dura el entrenamiento, nunca perder de vista la duración, es decir, los minutos que dura, las horas que dura la sesión, y también los tiempos en zona. Esas dos variables son claves, ¿no? También podemos incluir cómo te sentiste, ¿no? O sea, cómo se siente o cómo percibe el deportista es crítico, pero creo que con los tiempos en zona y lo que dura es muy importante. Ya tenéis mucha información, ¿no? Y respecto a los entrenamientos de rodillas, escribimos una nota, escribimos la semana pasada con un médico que es bastante, yo no sé si lo conoces o si estuvo hablando aquí, que es Renzo Corsini, Arturo. Pues sí, no lo ubico. Bueno, está ahí en Santiago, es un ciclista además muy bueno, médico especialista en medicina del deporte, y con él escribimos una nota sobre, yo la tengo, la he compartido en mi Facebook y está en el portal del IEG, la pueden buscar ahí, con 13 puntos clave para tener en cuenta para el entrenamiento en rodillo. Creo que por ahí el que esté interesado en entrenamiento en rodillo es bueno que la lea porque resumimos varias cosas que les van a ser útiles, ¿no? Le vamos a dar una vuelta porque a ver, piensa que yo hago enduro, estoy desesperado, así que rodillo a mí. Qué bueno, Oye, qué bueno. a ver, otra pregunta, dice, ¿cuánta importancia le das al trabajo de fuerza en el gimnasio en relación al endurance? Muchísima importancia, muchísima importancia. Vos sabés que yo cuando estuve, bueno, hay varias cosas. Por suerte, justo cuando volví de Murcia, del máster de alto rendimiento allá en Murcia, que algo bueno que tienen en ese grupo, en ese máster, es que ellos trabajan muy bien la fuerza. A mí me ha gustado mucho eso, o sea, es como que me inspiró mucho eso, porque es como que hacen un trabajo muy prolijo en endurance y hacen un trabajo muy prolijo en fuerza. Y aparte lo bueno es que tienen una colaboración con Juan José González Vadillo, que es un monstruo de la fuerza, que justo vino a Córdoba. Así que fue fantástico, porque justo yo venía del máster y pudimos pasar una tarde con Vadillo y fue maravilloso. No sé qué edad tiene Vadillo, pero Vadillo debe tener, no sé, 74, 75 años. Y la verdad, haberlo podido disfrutar es bastante parco, Vadillo, ¿viste? No se ríe nada y yo logré hacerlo reír, le contaba chistes. Nos contó anécdotas con Carmelo Bosco, con Keijo Häkkinen, no sé, con tipos muy, muy grosos, digamos, de la ciencia y del mundo del entrenamiento de la fuerza, así que estuvo muy bueno. No, yo le doy mucha importancia, ¿no? La fuerza es clave, es recontra importante y siempre defiendo, hacer un entrenamiento inteligente y de hecho, en lo que es el perfil de rendimiento del deportista, hacemos una valoración de fuerza, ¿no? Es decir, hacemos test para medir básicamente velocidad de la barra con ciertas cargas en ciertos ejercicios, sentadilla, por ejemplo, de modo de también poder tomar decisiones en base a eso, ¿no? De la misma manera que medimos el consumo de oxígeno, medimos la velocidad de la barra con una serie de cargas con el atleta, obviamente habiendo hecho un proceso de familiarización y de tener buena técnica y un proceso de entrenamiento de fuerza, pero es recontra importante, ¿no? Es muy importante la fuerza, de hecho hay mucha evidencia que nos muestra que el entrenamiento de fuerza te puede mejorar el rendimiento de resistencia. Hay mucha evidencia, hay consensos claros, ¿no? Con eso. Así que muchísima importancia. O sea, el trabajo de fuerza es clave. Perfecto, nos quedan 3 minutos. Facu, en estos 3 minutos que quedan, ¿cuáles son los puntos claves para resumir de toda la conferencia? Puntos claves cuando vas a evaluar y qué tecnología puede ocupar. Bueno, lo importante, pienso yo, es tener claro lo que uno quiere hacer, ¿no? Creo que eso es lo más importante a la hora de hacer una valoración. Porque si bien hoy en día tenemos muchísima tecnología,
a veces hay también parálisis por análisis de los dos lados. Parálisis por análisis por el lado del entrenador, que justamente esa es la oportunidad, ¿no? Tenemos una gran oportunidad con todas las cosas que hay, porque tenemos que ponerle cabeza, digamos, y poder sacarle provecho a esa tecnología. Y enseñar también al deportista cómo, qué es lo que es realmente crítico, ¿no? Porque a veces con muy poca tecnología podés sacar muchísima información, ¿no? Con un cronómetro solamente a veces y un monitor de la frecuencia cardíaca podés sacar mucha información. Y obviamente, si tenés un potenciómetro en el ciclismo, si tenés un sensor GPS, bueno, ya directamente puedes tener prácticamente un laboratorio móvil, ¿no? Pero básicamente es eso, es tener claro qué queremos hacer, ¿no? Eso creo que es lo más importante y tener fundamentos para lo que uno hace. Si vos tenés fundamentos para lo que haces, hasta podés construir tus propios tests. Es decir, podés proponer una prueba contrarreloj de 5 minutos, establecer zonas en base a esa prueba contrarreloj, repetirla en el tiempo. Es decir, una prueba contrarreloj de 5 minutos es algo fácil de ejecutar y si a las 8 semanas la volvés a aplicar, podés tomar una decisión de cómo está resultando el proceso que está siguiendo tu deportista, ¿no? Entonces, por ahí es más simple de lo que uno cree, pero bueno, para tener confianza también hay que estudiar, ese es el tema, ¿no? Por ahí no tenemos confianza en nosotros mismos porque no estamos haciendo la tarea, ¿no? Pero bueno, es una oportunidad al mismo tiempo para buscar muchas herramientas que hay, que bueno, en nuestra plataforma del IEG hay muchas, que es un objetivo grande nuestro, concentrar herramientas para el entrenador y el atleta, ¿no? Así que ahí continuamente estamos subiendo protocolos, test, pruebas físicas, que justamente enriquecen la caja de herramientas del entrenador. Perfecto. Facu, te quiero dar las gracias en nombre de todos los que están aquí, estas 68 personas que están presentes. En el nombre mío también te agradezco esta disposición, esta hora de cuarentena para nosotros, para todos los entrenadores. Muchas gracias y espero verte pronto en una segunda temporada por estos sectores. Dale, Arturo, un abrazo grande para todos y bueno, un lujo, ¿eh? Gracias. Nos vemos, Facu. Un abrazo. Chao.